Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hay momentos en la vida que necesita uno consultar con un abogado. Y sí, aunque uno no tenga en lo personal ningún problema legal, pero hay muchos temas legales que me suscitan la curiosidad y a mucha gente también que nos escucha sin duda. Por eso quiero agradecer al abogado y también ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, el que haya aceptado esta conversación por videoconferencia. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas Gracias, noches. Gracias Sergio. por estar Muchas con gracias nosotros. por la invitación. Nacho, déjame empezar con el caso del general Salvador Cienfuegos. Él, pues, fue objeto de una serie de acusaciones allá en los Estados Unidos. Fue devuelto a México con la condición de que aquí se le sometiera a una investigación. Las pruebas que hay o que había en los Estados Unidos eran testigos protegidos y unos mensajes de BlackBerry, pero en que no se le mencionaba directamente. Las autoridades supusieron que él era el padrino. Pero ¿cómo ves ese caso? Y por otra parte, ¿cómo ves las posibilidades de que estas acusaciones sean presentadas y prosperen en los tribunales de nuestro país? Bueno, no olvidemos que el gobierno de los Estados Unidos declinó su competencia para juzgar al general Cienfuegos y que esta declinación de competencia, a mi juicio, tiene un severo problema. No enviaron todas las pruebas que anunciaron públicamente que tenían y las pruebas que han enviado, a mi juicio, no son suficientes para demostrar la culpabilidad del general Cienfuegos. Por otra parte, son pruebas que habrá que valorar si fueron obtenidas sin haber cumplido con los requisitos que la ley en México establece, puesto que las autoridades extranjeras fueron las que recabaron estas pruebas, suplantando la competencia de las autoridades mexicanas, y esa suplantación vuelve, a mi juicio, inválidas las pruebas que pudieran tener, sean del calibre que sean. Yo creo que por ese lado está claro que va a ser muy difícil, con la cantidad de pruebas enviadas a México, llevar a juicio al general Cienfuegos. Yo creo que la Procuraduría tendrá que transparentar, declarar, aclarar suficientemente esto, porque también ha sido un golpe significativo al prestigio de las Fuerzas Armadas y al prestigio del propio general Cienfuegos. De tal manera que yo creo que en este caso, como en ningún otro, porque pues, además es inédito y no creo que se vuelva a repetir, la Fiscalía General de la República deberá transparentar perfectamente las conclusiones de su investigación en caso de que no resulte ningún delito que imputársele al general Cienfuegos. Sin embargo, si hubiese algún proceso judicial, tendríamos que preguntarnos cuál debe ser la autoridad competente para juzgar, en su caso, al general. Y yo creo que tendríamos que acudir a dos cosas. La Constitución habla del fuero militar, pero este fuero hay que entenderlo no como un principio de impunidad o de inmunidad, sino como un problema de competencia, o sea, ¿cuáles son los jueces competentes? Y dentro de esta pregunta de la competencia, si atendemos al artículo 13 de la Constitución y al Código de Justicia Militar, encontraremos que hay faltas previstas dentro de este código relacionadas con el narcotráfico, que fue de origen la acusación contra el general, y dentro de esta acusación habría que atender a la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del año 2018 a propósito del expediente 605/2014, en el que resuelve que cuando un militar en ejercicio de sus funciones comete un delito, una transgresión a los códigos de justicia militar, el órgano competente debe ser el Tribunal de Justicia Militar. Y en este caso, el general que sigue perteneciendo al ejército, aunque sea en retiro, y que cometió, o supuestamente se dice que cometió sus faltas siendo secretario de la Defensa Nacional, pues el órgano encargado de juzgarlo en ese caso sería el Tribunal de Justicia Militar y no los tribunales federales, ¿Y, Sergio. y podemos tenerle confianza a los tribunales militares? Yo creo que a todos los tribunales, el problema no es si dependen en este caso o no de las Fuerzas Armadas o si son autónomos o independientes. La autonomía pareciera ser hoy
una especie en extinción en el presente gobierno. Así que habrá que apelar a la calidad moral y a la autonomía propia de los jueces y a su calidad de imparcialidad para poder juzgar, más que a la estructura orgánica de los tribunales. Sabemos que la acusación en contra del general Cienfuegos se basó, por lo menos en un principio, en los testimonios de unos testigos protegidos. ¿Qué tanta confianza podemos tener al testimonio de los testigos Bueno, protegidos? ya hemos visto en México que los testigos protegidos no son una prueba contundente para demostrar la culpabilidad de una persona. Yo creo que debiéramos exigir a nivel mundial que la utilización de los colaboradores o testigos protegidos, que si bien es positiva para desentrañar la verdad, debe ir acompañada siempre de otras pruebas relacionadas que le den fortaleza al dicho de los testigos, porque nada más la pura declaración del testigo va a ser casi siempre desviada y sobre todo yo lo he podido constatar en el caso de Estados Unidos, en donde he visto que de los testigos declaran lo que los fiscales quieren que declaren muchas veces. Aquí en México también hemos pasado por esta experiencia. Así que el colaboracionismo como columna vertebral para evitar los maltratos, torturas, amenazas que de alguna manera la policía o los fiscales pueden proferir en contra de los inculpados, sí puede funcionar, pero siempre y cuando venga hermanada, compaginada, digamos, con otras pruebas que lleven a la convicción de la culpabilidad plena y no nada más una declaración aislada y sea el punto de partida, porque eso sería tanto como que el día de mañana le creamos más a los delincuentes que a los inculpados que no han sido, que gozan de la presunción de inocencia y que por lo mismo no han sido en otra ocasión juzgados por alguna otra conducta. Yo Estamos, creo que darle más peso a los testigos protegidos es un error. Estamos viendo el caso de Rosario Robles, quien fue acusada primero de omisión en el ejercicio de sus responsabilidades. Ahora se está presentando, aunque no ha sido notificada, una acusación por haber cometido cohecho, haber cometido fraude, desvío de recursos públicos. Pero a ver, lo interesante de este caso es que también en este caso eran testigos protegidos los que presentaron las acusaciones. Se le presionó a ella para volverse un testigo colaborador y ahora después de estar un año en la cárcel por un delito que no implicaba prisión preventiva obligatoria, forzosa, ella misma está diciendo, o sus abogados están señalando, pues que se va a allanar y que se va a buscar este criterio de oportunidad con el fin de convertirse en testigo protegido. ¿Qué podemos sacar de esta experiencia? ¿Cuáles son las lecciones? Bueno, por un lado, la imperiosa necesidad de la inculpada Rosario Robles para ser forzada o de alguna manera convencida para adoptar este criterio de oportunidad y bajo ese criterio de oportunidad empezar a dar señales o pistas que pudieran, primero, dar la resolución o la luz a la Fiscalía General de la República para aspirar a llevar o consignar a otros personajes de calidad superior a la secretaria en delitos que sean más graves como lo establece nuestra legislación. Esto pues puede ser una información, puede ser una prueba o puede ser una evidencia que a mi juicio debe ser complementada con otro tipo de documentaciones, no solamente de testimonios, porque al final de cuentas los delitos de la administración pública en mucho son francamente fáciles de documentar cuando se ve toda la custodia o la cadena de custodia de mando o de informaciones o autorizaciones superiores. Así, por ejemplo, pues quedan acuerdos visibles, quedan oficios, quedan partidas, quedan transferencias bancarias, que necesariamente se tienen que hacer desde la administración pública y son los que a la luz de un contador especializado como los que cuentan en la administración, en el servicio de administración tributaria o en la Auditoría Superior de la Federación, actuando como auxiliares de los fiscales, podrían realmente darle peso, contenido o valor a las declaraciones tanto de Rosario Robles como de Emilio Cebadúa. Pero las declaraciones en sí mismas, si no van con estas documentales, yo creo que difícilmente convencerían a un juez
de la responsabilidad o culpabilidad de las personas que sean señaladas por ambos. Está muy claro que lo que se busca en este criterio de oportunidad es tener la oportunidad de delatar a alguien que sea más importante de lo que tú fuiste. Todo parece indicar Exactamente. que Rosario Robles va a tener que delatar o a Luis Videgaray, quien fue secretario de Hacienda, o al propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vemos el caso de Emilio Lozoya, que también en sus declaraciones delató, incriminó a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves? ¿Qué tan creíbles son estas delaciones? ¿Cómo las ves desde el punto de vista ético y cómo las ves desde el punto de vista legal? ¿Sí tiene sentido recurrir a Sinceramente, estos? yo veo que en mucho de esto hay la imaginación del declarante y en otros hay sí hechos y evidencias que pueden ser constitutivos de delitos, porque de alguna manera también los testigos colaboradores o testigos protegidos empiezan a buscar la manera también de ocultar el patrimonio que indebidamente obtuvieron, los bienes o los familiares que pudieran estar relacionados en la colaboración o en la coparticipación de algunas conductas delictivas. Así, por ejemplo, en el caso Lozoya, pues se ha exhibido hasta el cansancio una buena cantidad de bienes patrimoniales, los que aparentemente la autoridad no ha dado cuenta y que deberían ser parte de la declaración sincera y honesta por parte del procesado, en este caso de Emilio Lozoya, para que de alguna manera no solamente se recuperen esos bienes, sino también se confíe en la sinceridad y transparencia de las declaraciones de Lozoya o de cualquiera que esté declarando como testigo colaborador. Yo creo que los testigos colaboradores van a requerir con el paso de estos meses una serie de reglamentos, de disposiciones, de reglas de funcionamiento para que sus dichos puedan o no ser tomados en consideración. Acordémonos que es una nueva institución y que todavía no está suficientemente recorrido el camino y por lo mismo seguramente tendrán dificultades la fiscalía o los jueces para interpretar el alcance, veracidad y peso de los testimonios. Ignacio, ya casi para terminar, porque tenemos el tiempo encima, ¿qué opinas del hecho de que la Fiscalía haya presentado acusaciones de traición a la patria, por ejemplo, en contra de Luis Videgaray? ¿Qué De significa eso entrada de... me parece una exageración, Sergio. Traición a la patria yo lo vería cuando estás prestando un servicio a otra nación extranjera, espionaje, contraespionaje, o bien que con tus acciones desde la administración pública o desde alguna empresa proveedora estuviera revelando secretos de seguridad nacional. La traición a la patria siempre me lleva a tutelar el valor de la política exterior, de la seguridad nacional, de los bienes sensibles o vitales del Estado mexicano, de las instalaciones de alta sensibilidad, de alto poder o de las instalaciones donde pueda haber energía nuclear, instalaciones eléctricas o instalaciones militares, pero de alguna manera sacarlo de la chistera y aventarlo como una conducta imputable, pues le da más contenido político que un contenido real. Y si se va a perseguir a todos por traición a la patria, basados en el hecho de que tuvieron una gestión deficiente cuando fueron servidores públicos, me parecería más bien una persecución política que una verdadera convicción de actos que constituyan la traición a la patria. Yo no, en principio no estoy de acuerdo, es la primera vez que veo que se esté utilizando esta figura y pues a veces abrir la llave es peligroso porque acuérdate que muchas veces los carniceros de hoy se convierten en las reses del mañana. Ignacio Morales Lechuga, abogado, ex procurador general de la República, como siempre, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide.